Bueno, vamos a ver, como bien han presentado, las posibles sinergias que hay entre la producción de biometano y la producción de imetanol o metanol verde, pero para eso necesito presentar un poco qué es el metanol verde y cómo lo producimos desde ICO2. Bien, este es el proceso tradicional de producción de imetanol o metanol verde. Consiste en la captura de CO2, requiere un licenciante, después la purificación de CO2, luego la síntesis de CO2, la destilación o separación de CO2, cada uno de estos procesos unitarios, un licenciante distinto. Es un proceso energéticamente bastante intensivo, muy ligado al precio de la electricidad y ligado al precio del hidrógeno. Lo que hemos hecho nosotros es una patente propia, un proceso que llamamos proceso híbrido, bastante integrado energéticamente, que nos permite reducir el precio final del metanol. Con lo cual vamos a tener un metanol verde a precio de metanol gris. Esa es la propuesta de valor de ICO2. ¿En qué beneficia esto a los desarrolladores de proyectos de biometano? Pues en que nos vamos a quedar y vamos a valorizar todo ese CO2 y vamos a devolveros un biometano con calidad PD01 de inyección a la red. Aquí tenéis un poco el esquema con el que lo conseguimos. Si tenéis mayor interés en él, lo podemos ver en detalle. Esta es un poco la propuesta de valor. Los números no están actualizados, pero dependen del precio de la electricidad principalmente. Ahora creo que está en torno a 1.000 y nosotros estaríamos en torno a 700. Esta es para la primera planta, para la tecnología que tenemos ahora mismo. Estamos en una reducción en torno al 20% con respecto al precio del metanol. Y para llegar a ese no green premium, al precio verde del metanol igual al precio del metanol gris, tenemos que llegar a una reducción de en torno al 33 o al 48% menos del precio actual. Eso lo vamos a conseguir a partir de todos los enfoques que tenemos aquí: modularización de las plantas, operación dinámica. Cuando los picos de la electricidad son bajos, no producimos. Podemos parar la planta en 1 minuto y medio, dejar de producir. Y luego sobreproducir cuando las horas valle, la electricidad vale poco o cero. Pero ahora mismo, que somos una startup, estamos empezando con los primeros desarrollos comerciales en estaciones depuradoras de aguas y queremos pasarnos al biogás a partir de residuos agrícolas o agroforestales. Bueno, ¿cómo podemos impactaros a vosotros? Pues como podemos impactaros a vosotros, este es el sistema tradicional que muchos de vosotros tendréis. Las estaciones marcadas en línea discontinua pues son las que se pueden poner o no, pero seguramente vais a tener una digestión anaerobia, un tren de limpieza de gases y un upgrading para separar ese CO2 de ese biometano y luego poder inyectarlo a red. Toda la zona roja es la que va a caer de nuestra parte del modelo de negocio y de la que nos vamos a encargar nosotros. Es decir, nosotros nos vamos a instalar a partir de esa digestión anaerobia y vamos a hacer la limpieza de gases y el upgrading. Aquí os explico un poco cómo. Este es nuestro proceso. Nosotros vamos a producir imetanol, pero básicamente la corriente de entrada para nosotros es vuestro biogás, que es una mezcla principalmente de biometano y CO2. Puede haber una corriente pequeña de inerte que podemos limpiar con la limpieza de gases o que puede estar porque en la PD01 tiene cierta flexibilidad, pero nosotros la vamos a limpiar y digamos que para nosotros lo que nos interesa es ese CO2. ¿Qué ventajas tiene este sistema que os estoy presentando aquí? Pues para vosotros tiene estas ventajas. Os vais a ahorrar entre el 10 y el 20% del CAPEX porque no vais a tener que instalar un sistema de upgrading, porque nosotros vamos a ser este sistema de upgrading. Y en lugar de venderos un sistema de upgrading, este sistema de upgrading tiene unos beneficios para nosotros. Es rentable en nuestro modelo de negocio, la venta de este imetanol ya paga los costes de este upgrading, porque para nosotros es nuestro modelo de negocio. Entre el 10 y el 40% del OPEX. Si vais a ventear ese imetanol, pues podéis reclamar los certificados correspondientes. Si vuestra alternativa era licuefactarlo, a tratarlo con aminas o con cualquier otro tipo de tren de absorción, pues os vais a ahorrar los costes de O&M o de distribución. Además, vamos a incrementar vuestro rendimiento a biometano entre un 1 y un 3%, porque tenemos una corriente, que la podemos ver aquí, o no sé cómo
no tiene láser. Esta corriente que hay aquí, de agua a metanol un 2%, la podemos redirigir a los digestores y en la SEDAR aumenta entre un 8 y un 10% porque son más ineficientes en la producción de biometano, bueno, no es su objetivo, pero como el vuestro sí, aumenta entre un 1 y un 3% la producción de biometano. Además, esto hace que si vamos juntos, por ejemplo, hacemos un proyecto conjunto, integramos energía, la tasa interna de retorno es esta que os he puesto aquí, entre el 25 y el 45% del proyecto, dependiendo del tamaño. ¿Vale? 25 para el tamaño mínimo viable, que luego veremos, y 45 para los proyectos más de mediano tamaño, vamos a decir. Nada como lo que habíamos hablado en las charlas anteriores de macrogranjas, son macroproyectos muy grandes que, por supuesto, se benefician mucho más del tamaño de escala. Además, todos estos beneficios hacen que la rentabilidad de vuestro proyecto, el payback period, cuando vosotros recuperáis la inversión, disminuya como mínimo 1 o 2 años directamente, porque os estáis ahorrando aproximadamente un tercio de los gastos del proyecto. Otro modelo, vosotros ya tenéis una planta construida, no sabéis qué hacer con el CO2, y nos llamáis a nosotros para valorizarlo. Es un modelo bastante menos atractivo porque no podemos integrar toda nuestra tecnología, tenemos que integrar la mitad. Y nuestra tecnología empieza a ser más rentable cuando la podemos integrar al completo, el proceso de captura, con lo que es toda la patente y demás. Pero aún así podemos actuar si, por ejemplo, vemos que es un número de plantas suficiente como para poder hacer la reingeniería del proceso. Lo estamos haciendo con algunos partners del norte de Europa y queremos meternos también un poco en el mercado español y estudiar esa posibilidad. Si tenéis un número de plantas suficiente y es interesante, podemos ver este modelo también. ¿Dónde actuaríamos? En la parte roja directamente. Ya tenéis un sistema de upgrading y tenéis un CO2 purificado y tenemos que ver cómo entraríamos. Solo, como ya os he dicho, con la mitad del proceso, a partir de la síntesis, el electrolizador y demás. El problema aquí, que el electrolizador sigue costando mucho dinero y es la parte más costosa de nuestro proceso. Las ventajas, bastante menos interesantes que en el caso anterior, ¿vale? Pero aún así se podría estudiar. Últimas diapositivas que os enseño. Os cuento un poco quiénes somos, cuándo nacemos y demás. Nacemos en el 2019, aunque la empresa se constituye oficialmente hace 2 años. La tecnología es del 2019. En el KIT, somos una empresa alemana, una startup alemana. En Karlsruhe, que está a 100 kilómetros más o menos de Frankfurt, en el sur de Alemania. Francisco Vidal crea esta tecnología a partir de otros procesos, como el Rectisol o la absorción exclusivamente con agua, de CO2, y se da cuenta de que se pueden disminuir bastante los rendimientos energéticos que tiene actualmente este proceso de absorción de CO2. A partir de eso, se construye esta primera planta piloto, que se opera desde el 2019 hasta el 2021 con bastantes buenos resultados. Se obtiene financiación del gobierno alemán y en el 2021 tenemos esta planta piloto, también esta vez en Karlsruhe, pero en un laboratorio aparte, que se llama Energy Lab, que es esta que veis, que es este sistema modular de bloques que está containerizado, que es una planta piloto que se puede visitar, pero hasta finales de este año, porque la vamos a acoplar a una planta de tratamiento de aguas para hacer unas pruebas, digamos, de continuo. Pues es la típica planta en la que los clientes nos envían sus muestras y las ponemos a operar y damos los resultados. A mediados del año que viene vamos a poder ver un demostrador a escala semicomercial que tenemos con EDF, se lo vamos a enviar a París, porque nuestro modelo de construcción es, nosotros lo hacemos todo en Alemania, lo enviamos al sitio del cliente y en 3 meses lo tenemos montado y en operación. Es un sistema modular y solo hacemos el montaje en planta muy rápidamente. En España tenemos 2 proyectos, en Sevilla y en Valencia. Estamos todavía en la fase de permitting, pero son con las estaciones depuradoras de agua para aprovechar su biogás. Lo que pasa es que para nosotros son muy pequeñas, pero más eficientes en la producción de CO2. Aquí os presento un poco la plana mayor, los fundadores de la empresa y todos los inversores y un poco una overview de quiénes somos. ¿Por qué el biogás y por qué España? Aparte de porque
porque el metanol tiene una muy buena salida como sustitutivo en la industria naval, como sustitutivo de los heavy fuel oils en la industria naval como un combustible limpio. Tenemos un modelo de negocio que funciona muy bien para plantas de tamaño pequeño y mediano. Y la normativa europea cada vez empuja más a tratar los residuos según se producen y a la no acumulación de esos residuos. Y nuestro modelo de negocio es de los pocos que se pueden ajustar a ese tamaño y producir buenas rentabilidades o unas rentabilidades interesantes. Entonces, pensamos que España tiene mucha industria ganadera que puede aprovechar ese tirón para producir biogás y ese biogás necesita quitar ese CO2, se necesita quitar ese CO2 de encima y podemos valorizarlo y aprovechar toda esa posición geoestratégica como punto interesante en la industria naviera para hacer una sinergia y además tiene muy buena posición para el precio de la electricidad, que es otro de los drivers para nuestra tecnología, y todo eso convierte a España como en un punto muy interesante, pese a que muchos de los off-takers nuestros están en el norte de Europa, que es donde también hay bastante industria, muchos puertos y demás. Todo esto, yo soy Daniel de la Flor, soy, como me han presentado, el representante de Igodos en España, y si tenéis más interés en alguno de los puntos de la tecnología o en futuras colaboraciones, pues luego estaré por aquí por la feria o por el salón, me podéis dar un toque, aquí están todos mis datos, o me enviáis un email, nos tomamos un café y hablamos de lo que queráis. Muchas gracias.